luego Dios Chapoka. Vamos a hacer una guía rápida de Ferrociraptores, la Dungeon 245 de Bruma. Facilito. No quedarse a 3 casillas de las piedras estas, porque cuando finaliza el turno de todos los jugadores y monstruos explotan haciendo daño en área. No quedarse en área, no quedarse alineados ni en área porque tiran venenos. Acá, como vieron, el Nabucco tiró venenos. Si hay gente en área va a acumular venenos. Prioridad los Nabuccos y los Velocicenos. Prioridad muy importante los Velocicenos. Atraen los Tragalodón, así que mucho cuidado que no te vaya a traer a la piedrita y que cuando explote te haga daño. La piedrita no es one shot, pero sí pega muchísimo daño. Un tanque lo podría aguantar tranquilamente si tiene anticipación, armadura, más de 25.000 de vida. Yo creo que lo aguanta sin problemas. El cristal que está en el centro invoca las piedras que están alrededor, las cuales, si no hay ninguna, va a hacer daño a todos los aliados. Por lo tanto, hay que siempre estar atento de que si cada vez que pasa el turno van a perder la mitad de vida las piedras. Entonces, si ves que todavía no mataron a todos los mobs en el primer y segundo turno, lo mejor es pegarle un golpecito al cristal para que invoque una piedra más. Una vez hayan llegado a la zona del boss, para tener en cuenta, el boss tiene cada 3 turnos, el jefe se cura un porcentaje de vida, así que eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Lo mejor es que si traen una Niripsa, desfacen a uno de los que envenena o a un Velociceno, cualquiera de los dos está bien. Más que nada para sacarse daños de encima al equipo. Como la sala anterior, limpian estos en prioridad y se alejan de las piedras. Una vez el jefe esté como por el 75% de vida, va a pasar a fase 2 al 70%. Una vez lleguemos ahí, voy a explicar cómo se continúa. También a tener en cuenta, si se quedan melee al jefe, los va a empujar hacia atrás, así que mucho cuidado. Y si tienen armadura, el jefe se la queda, les roba la armadura.
vez que el jefe pasa por debajo del 70%, que es cuando fasean, cada piedra que está en el mapa van a tener que estar melee o a una casilla de distancia de ella para que no reciban el daño bruto del jefe. Que es la diferencia, antes no tenían que estar, ahora sí. Y ahora por cada piedra en el mapa el jefe obtiene resist, o sea, menos piedras, menos resist, básicamente. Entonces la idea sería que cuando fasee hay que pegarle con todo y tienen un par de turnos, ya que cada vez que le pegan obtiene un punto de Wakfu y consigue poner más piedras. Entonces habría que pegarle turno 1 y 2 a full después del faseo. Y si no lo llegan a matar así, lo mejor es esperar 2 turnos, no pegarle, romper piedras y volver a pegarle.